Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese, como siempre, iniciamos nuestra 10ª temporada y como es costumbre, ya desde los últimos años, lo invitamos a Pacho O'Donnell, que es un lujo, y para hablar de un tema que, bueno, por supuesto va a ser una clase maestra sobre líderes y liderazgos de nuestra historia. Hola Pacho, buenas tardes, ¿Cómo bienvenido. estás? Acá estoy en tu cábala. Al pie. De iniciación, claro. ¿Nuestros líderes han sido y son reflejo de nuestra sociedad, Pacho? Sí, por supuesto. Estamos hablando de los líderes de surgencia social, es decir, no las personas que son designadas y adoptan actitudes autoritarias o dominio, sino tiene que ver con lo social, como decís, porque el líder, cuando llega a la condición de líder, es porque representa los intereses, los deseos, los anhelos de un sector de la población, a veces de sectores muy amplios. Y en la historia hemos tenido casos muy claros de liderazgos muy vigorosos y de liderazgos en distintos momentos, digamos, que han representado a distintos sectores. Avanzamos sobre este tema. Hoy en EC comenzamos nuestra 10ª temporada con Pacho O'Donnell y una clase sobre los grandes líderes de nuestra historia, desde próceres como San Martín y Belgrano, el discutido Juan Manuel de Rosas, hasta líderes de masas como Perón e Irigoyen, y desde quienes gobernaron a sangre y fuego, hasta los diversos presidentes de nuestra renovada y joven democracia. ¿Cómo ejercieron su liderazgo cada uno de ellos? ¿En qué basan su legitimidad para mandar? Están todos invitados a esta clase maestra. Bueno, hablamos de liderazgo, ¿no es cierto? Y de líderes que representan a nuestra sociedad, bien decía Pacho O'Donnell, algunos más fuertes, vigorosos, otros más débiles, pero claro, algunos informales que surgen, digamos, en representación de la sociedad y otros con la formalidad y legitimidad propias de un líder. Vamos a presentar a nuestro invitado. Es Pacho O'Donnell, escritor e historiador, presidente del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Entre la pena y la nada, me quedo con la pena, dice Pacho O'Donnell. ¿Y cómo se relaciona eso con los líderes de nuestra historia, Pacho? Es medio difícil. Es una frase de William Faulkner, de Las Palmeras Salvajes. Y una frase, cuando me pidieron una frase, recordé una frase que yo tenía escrita en las paredes de mi dormitorio cuando yo era adolescente. Tomando el tema del liderazgo. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Era esta? Era esta, sí, entre la pena y la nada elijo la pena. ¿Sí? O sea, una frase bien adolescente, pero que he seguido siendo leal toda mi vida, ¿no? ¿Y cómo se relaciona esto con el liderazgo? No creo que se relacione demasiado, habrá que buscar. Pero sí la idea de que los líderes, como decíamos recién, representan justamente los intereses de un sector de la población, ¿no? Y como decimos recién, hay líderes que representan a ciertos sectores y otros que representan a otros sectores. Por ejemplo, tomando muy ampliamente, por ejemplo, indudablemente Rosas representó los intereses de los sectores más bajos, más desposeídos, bajos desde el punto de nivel social, ¿no es cierto? Sí. El pueblo bajo, como se dice en historia. O sea, él era un hombre que reivindicó socialmente el rol digamos, de los afrodescendientes, de los indios, de los gauchos, en contra de la oligarquía porteñista, ¿no es cierto? Que se tuvo que exiliar y que de alguna manera fue un momento de mucho cambio. Después Roca, por ejemplo, él fue alguien que representó los intereses diríamos, de la oligarquía no solo porteña, sino también provincial, claro, que de alguna manera fue organizando esto como un país de alguna manera en beneficio de sus propios intereses,
pero que le dio una forma, ¿no es cierto? Pacho, enseguida vamos a entrar en detalle, digamos, de cada uno de los líderes, su estilo sobre todo, después del informe. A lo largo de la historia, Argentina tuvo líderes y liderazgos diversos. Los del nacimiento de la patria basaban su legitimidad en el poder de sus ejércitos. Allí las armas y los ideales eran la raíz de su autoridad. Siguiendo en el siglo XIX, Sarmiento y Rosas fueron retratados por la historia oficial como liderazgos opuestos. Sarmiento como un amante de la educación y las libertades, y Rosas como un tirano que gobernó mediante el terror. Sin embargo, las siguientes corrientes de historiadores contradijeron esas visiones. Irigoyen, y especialmente Perón, fueron los primeros del siglo XX en apoyar su liderazgo en las masas, a diferencia de los gobernantes que apelaban al fraude electoral y a las grandes clases terratenientes. Aún así, sus estilos no estuvieron libres de crítica. Perón llegaba al poder con mayoría en las dos cámaras del Congreso y mucha resistencia en la Iglesia, la alta sociedad, los medios de comunicación, un sector del ejército y la Corte Suprema, que había sido designada durante los años del fraude patriótico. Los dictadores de los 50, 60 y 70 gobernaron a sangre y fuego desde 1983. Los líderes tienen como base los votos y el apoyo o rechazo que generan sus acciones. Sin embargo, no están exentos de discusiones y acusaciones de ser demasiado débiles, como De la Rúa, o demasiado fuertes o agresivos, como Néstor y Cristina Kirchner. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. En un país presidencialista y que siempre buscó liderazgos firmes, analizar los distintos estilos es poner la lupa en nuestro ADN como sociedad. Vos hablabas de Rosas, Pacho, y muchas veces la historia lo muestra como un tirano que gobernó a través del terror. ¿Cuál es tu mirada respecto de este liderazgo de Rosas? Creo que es una versión muy parcializada y muy interesada, digamos, que impusieron los enemigos de Rosas, que eran básicamente los doctores unitarios, descendientes de los unitarios de Buenos Aires. Rosas fue un presidente, como todos, con aspectos negativos. Nadie puede negar que fue un presidente de mano fuerte, pero fue un hombre con un sentido patriótico que en aquellos tiempos no era muy frecuente, que defendió la soberanía nacional cuando fue atacada por las potencias extranjeras, y además la defendió exitosamente. En aquellos tiempos en que las potencias habían salido al mar a conquistar Asia, África, lo que es hoy la Argentina no perdió un solo metro cuadrado de terreno, o sea, lo defendió con sus gauchos, ¿no? A pesar de que sus adversarios, la oligarquía porteña, se aliaba con los enemigos de la patria, con los invasores de la patria. Es un personaje fascinante para discutir, Rosas, pero vos me preguntabas hoy por líderes. Sí. Rosas fue un líder que aún después de su muerte, o después de su derrota en Caseros, siguió siendo venerado, digamos, por los sectores populares. ¿Y cuáles son las características del líder? El líder es alguien que realmente representa a sectores de la población, como te dije. O sea, muchos líderes, los verdaderos líderes, los mejores líderes, podemos decir, son los que surgen espontáneamente. Por ejemplo, los caudillos federales, de Chacho Peñalosa, Varela, Ramírez de Entre Ríos, Estanislao López de Santa Fe. Otro líder de los sectores medios de su momento fue Irigoyen. Claro. O sea, Irigoyen es quien incorpora a los sectores medios a la escena pública, a la escena política nacional. Claro, estos son líderes de masas, ¿no es cierto? Son líderes de masas. Perón, claro. Que y Perón incorpora a los sectores populares. Claro, exactamente. ¿Y se relacionan más con las emociones de la gente? Absolutamente. Bueno, hay un aspecto racional, por supuesto. Por ejemplo, si tomamos Perón, cuando la gente sale el 17 de octubre a la calle, en la famosa movilización espontánea, es en parte porque ha cobrado mucha simpatía o porque realmente se ha sentido muy próximo a Perón. Pero básicamente la parte racional, diríamos, si querés llamarlo, es porque para ellos Perón representaba las conquistas sociales, que los conservadores, el sector tradicional, le habían negado siempre. Intuían, o en todo caso sabían, que si Perón seguía preso, si Perón realmente lo sacaban de la escena, esas conquistas sociales lo más probable es que se perdieran. Entonces cuando salen en apoyo a Perón, pero también en defensa de la jubilación, de las vacaciones pagas,
de las vacaciones pagas, del Sí, los del convenios estatuto del colectivos de campo, trabajo que ¿no es cierto?, surgieron. de los despidos, de las indemnizaciones, etcétera. Es decir, que hay, digamos, una mezcla de lo racional y de lo emocional, ¿no? Claro. ¿Y se pueden dividir los líderes que hemos tenido y que tenemos entre aquellos que imponen ideas y aquellos que tratan de convencer o consensuar también? No, un líder verdadero nunca impone sus ideas, él representa Claro. ideas. O sea, suponete, de ahí se pasaba lista a los dictadores. Los dictadores no fueron líderes, fueron gobiernos autoritarios que trataron de imponer sus ideas. Y justamente por no haber sido asumidos por las mayorías como representantes de sus ideas, sino que eran vistos claramente como representantes de ideas que van en contra de sus intereses, es que no pudieron sostenerse en última instancia. Claro, pero nosotros terminaron habíamos dicho, bueno, vos cayendo. claramente, ¿no?, que los líderes, estos no son líderes, reflejan nuestra sociedad. Vos bien aclarás, los dictadores no han sido líderes, digamos, No. ni han representado a la gente, pero han reflejado algo que la sociedad en ese momento necesitaba, quería, porque hay No tanta creo. sucesión de dictaduras No en creo, nuestro no país. creo, no. No. Creo que han representado intereses muy específicos, muy propios. En ese caso, en el caso por ejemplo, del proceso, estaba un deseo de imponer un sistema neoliberal muy acorde con los deseos de las potencias o de los poderosos extranjeros, poner nuestra industria en situación de gravísima crisis porque no se la protegió, al contrario, diseñar un esquema económico para lo cual necesitaron el terror para poder imponerlo. Pero yo creo que esos han expresado más bien los intereses de sectores minoritarios, pero que saben utilizar las armas, digamos, saben Claro. utilizar el terror, ¿no? Inclusive en tiempo del proceso realmente hubo una pelea entre dos bandos, diríamos, que no es una guerra, sino porque indudablemente la represión del terrorismo de Estado era mucho más imponente, digamos, que lo que era la acción de las guerrillas, pero donde la gran mayoría estaba ajena a eso, ¿no es cierto? Por eso en un primer momento Alfonsín, con su imagen democrática, Sí. con esa idea extraordinaria de terminar sus discursos con el recitado del preámbulo, aparecía justamente como lo que la mayoría quería, que era la instalación de una democracia en vez de la violencia, digamos, de los que se disputaban el país por medio de la violencia. Bueno, y vamos a recordar justamente el pronunciamiento que hizo del preámbulo en plena campaña electoral Alfonsín. Claro. Que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Todavía hoy emociona, Parecería Pacho, como ¿eh? que hubiera estado preparado, ¿no? Yo justo hablé de eso. Sí. Era muy emocionante esos cierres de Ay, Alfonsín. La lástima es, para ser sinceros, un gran demócrata como fue Alfonsín, una excelente persona que tuve el honor de conocer, pero que no tuvo la fuerza suficiente para sostener esto, ¿no? O sea, no creyó en que el pueblo era más fuerte que todas las presiones muy grandes que él sentía en ese momento. Y que tenía, ¿no? Por eso fueron después la contraparte de esa gran medida de someter a juicio a la Junta. Después aparecen las medidas contradictorias de esa decisión. ¿Era Inclusive su estadista? dificultad para enfrentar las crisis sociales, la Sí. crisis política. Y ese final un tanto deslucido, ¿no?, que tiene su gobierno. ¿Era un estadista? Era un estadista, no era un líder, o mejor dicho, pudo serlo, por ejemplo, en este momento, si hubiera continuado con esa misma fuerza que demostraba en ese momento. Sí. Pero fue un estadista, por lo menos podríamos decir que se aproximó mucho a un estadista. Sí, y además, digamos, después de la prolongación en el tiempo de una dictadura no deseada,
y la llegada de la democracia para todos fue un enorme alivio, que es lo que queremos sostener. A ver, un top 5, ¿no? De 5 a 1 de líderes de nuestra historia, según Pacho Líderes Donel. buenos. Sí, qué buena la aclaración. Bueno, un líder muy extraordinario, muy arquetípico es Artigas, ¿no es cierto? Ese gran Artigas. personaje a quien nos han convencido que es solamente un prócer uruguayo y sin embargo es un prócer rioplatense. Es verdad. No es cierto que él quiso la independencia del Uruguay, él siempre quiso que la banda oriental formara parte de las Provincias Unidas, más un líder muy federal, con una convicción muy clara del proyecto de país que tenía. Sí. Otro líder popular, sin duda de su tiempo, fue Dorrego. Dorrego. Sí. Otro líder fue Rosa, sin duda, estamos hablando de líderes populares, que son los que a mí más me gustan, ¿no? ¿Y el número 1? Como líder, yo te diría como líder histórico, digamos, no ya que me guste más o que no me guste menos, a pesar de que sí me gusta, sin duda ha sido Perón, un liderazgo que se transmite hasta hoy. Entonces Artigas, Dorrego, Rosas, Irigoyen y Perón, o sea, Exacto. están en el top 5, primero Perón y luego Irigoyen, o sea, los más populares. De capacidad de liderazgo. A ver, ¿por qué? Es decir, que fueron líderes que se impusieron a favor del amor que le tenía a la gente que ellos representaban. Claro, ¿sí? O sea, no solamente se Por conectaban... ejemplo, Roca, como te dije hace un rato, indudablemente fue un líder de los sectores pudientes, o sea, les organizó el país, inclusive de no haber sido Roca no hubiera existido la generación del 80. La generación del 80 es una consecuencia del gobierno de Roca. Roca dictó la ley 1420 de educación, que siempre se la adjudican a Sarmiento, que es la ley de educación gratuita, obligatoria, universal. Y Roca fue el que hizo laico el gobierno argentino. Es decir, desde Roca nosotros nacemos, nos casamos y morimos ante el Estado, es decir, la idea de los registros civiles. Sí. Antes era todo la iglesia, por eso Roca tiene... o sea, él representó muy claro, además con una gran aceptación, una organización del país al servicio de un sector pudiente. Claro. Ahora, lo que le falta para ser un líder dentro de esta clasificación es que no tuvo el favor popular. Se lo llamó el zorro, ¿no es cierto?, por su capacidad. Capitalizó el país, ¿no es cierto?, hizo muchas cosas que a veces se olvidan cuando uno piensa solamente en la muy criticable conquista del desierto. Claro. Pero lo que dentro del criterio que estamos marcando en tu programa, lo que le faltó para ser un verdadero líder es haber sido líder de masas. De masas. San Martín y Belgrano quedaron afuera, es verdad que top 5 es acotado. San Martín fue un hombre que fue un líder de su gente. O sea, cuando en un determinado momento, cuando cae el gobierno de Rondó de Buenos Aires por el ataque de los jefes provinciales, entonces en San Martín manifiesta que él se ha quedado sin autoridad, o por lo tanto él no puede ser un jefe militar cuando la autoridad máxima ha desaparecido en Buenos Aires, y entonces sus hombres, sus oficiales, deciden que tiene que continuar frente al ejército. Es una de las poquísimas oportunidades en la historia mundial en que soldados y oficiales eligen por votación a su jefe. Él tenía un gran ascendiente sobre sus hombres y era un hombre también con un fuerte ascendiente en los sectores populares que componían su ejército, ¿no? Sí. Y en el caso de Belgrano, es un hombre que es difícil hablar de él como líder, ¿no? Realmente fue un gran prócer, una gran persona, pero no fue un líder seguramente. ¿Y que justamente esto es lo que le faltaba para incluirlo en el top 5? ¿O por qué no lo pusiste en el top 5 a Belgrano? No, Belgrano te dije que no es un líder. Claro, porque no es un líder no directamente. Es un líder. San Martín más o menos tampoco, pero Belgrano fue una gran figura, pero no fue un líder. No lideró, digamos, a sectores masivos. Claro. San Martín puede estar en el top 6, podemos ponerlo San Martín. Me encantó que me dijeras líderes buenos cuando hacíamos el top 5, ¿no? Pero claro. Bueno, hay líderes nefastos también. ¿Quién sería el más nefasto de nuestra historia? Como líder, ¿no? Es difícil pensar en un líder nefasto. Hay gente como Hitler que llega al gobierno a través de ciertos mecanismos de utilización desviada de la democracia, porque claro. Hitler llega al gobierno, que muchas veces se dice por la votación, pero una votación absolutamente amañada, y que luego se transforman en verdaderas fieras, o sea, a pesar de que indudablemente tuvo el apoyo de mucha gente de Alemania.
Pero es un poco contradictorio la idea de líder con nefasto, ¿no? El líder, verdadero líder. El líder es porque representa cosas que las mayorías y las masas sienten como buenas, como positivas. Claro. Como que lo favorecen. ¿no? Y se debe dar un determinado contexto también. Vos viste que, bueno, hablábamos de Hitler, Mussolini, Franco, viste como que también hay una situación sociopolítica, económica, contemporánea que permite la aparición de determinados, hasta regímenes, te diría, Sí, ¿no? sí, claro. Como por ejemplo Eso. dictaduras en la Argentina, coetáneas con otras en América Latina, y que se vigorizan y se potencian unas con otras. Pero eso lo explicás más bien por un juego político tanto nacional como internacional. No es casual, por ejemplo, que se daban rachas, o sea, cuando gobernó Menem, desde una perspectiva liberal, hubo muchos gobiernos en América Latina que tuvieron la misma orientación. Después vinieron ya gobiernos ya más desarrollistas, diríamos, etcétera. O sea, son también consecuencias de decisiones de política internacional, pero a veces Sí. yo te diría que eso no tiene que ver con los liderazgos, ¿no? O sea, eso tiene que ver con decisiones o con golpes de Estado, ¿no es cierto? Claro, no, porque también lo que vos decís, ese aspecto también lo estaba pensando, que es muy interesante y que tiene que ver con una orientación más al socialismo o más al liberalismo, Claro. ¿no es cierto? Y que también como van apareciendo, ¿viste? Que a veces dice, bueno, se eligió tal presidente en tal país, al año siguiente se elige un presidente, sí, ¿viste? Que también tiene que ver, y además en un contexto armado hasta, te diría, económico-político, que tiene que ver Exacto. o el Mercosur, o la UNASUR, o la Unión Europea. Eso tiene que ver con tu muy inteligente pregunta del inicio, o sea, representan momentos sociales, y sí, los líderes. Hace poco me preguntaban qué sería hoy el Che Guevara, sabes que yo he escrito un libro sobre el Che Guevara. Y yo decía, mira, el Che Guevara fue una consecuencia de la Guerra Fría. Claro. O sea, es imposible pensar a Che Guevara fuera de la Guerra Fría, o sea, yo diría, Che seguramente tendría un carácter indómito, sería un tipo de la gran nobleza, qué sé yo. Pero a lo mejor no tendría nada que ver con el momento. A lo mejor eso le alcanzaría para ser a lo mejor un buen dirigente gremial, no sé, pero el Che Guevara en su significación tuvo que ver con el momento, con la Guerra Fría. Igual que estamos hablando de algunos caudillos federales, gobernadores de su provincia, como Facundo Quiroga, como Estanislao López, como Francisco Ramírez. Ellos fueron consecuencia de que Buenos Aires se quedó con todos los beneficios de la aduana. Es decir, Buenos Aires no repartía los beneficios de la aduana, que eran los únicos ingresos significativos que tenían nuestro país entonces. Entonces, lógicamente, en la furia o la rabia, digamos, de las provincias por ser condenadas a la miseria y a la marginalidad, generaba líderes con características particulares que realmente los representaban en su hostilidad contra Buenos Aires. En el caso del Che Guevara, Sí. ¿sería el movimiento de la cámpora, como sostienen algunos? No. En la actualidad, No creo digo, que- ¿no? Bueno, los que quieren sostener eso, generalmente debe ser una forma de descartar, digamos, de criticar la cámpora, ¿no? Yo no creo que tenga, insisto, el Che Guevara es un personaje de los 60, es un extraordinario, pero la cámpora es Yo lo algo veo en que un tiene- contexto además totalmente diferente. La como cámpora bien decís. indudablemente tiene que ver con un sector de la juventud que necesita volver a tener participación de la política, y por otra parte por una necesidad de la presidenta de tener un grupo de poder, diríamos, que de alguna manera le permita manejar los otros grupos de poder también, ¿no es cierto? Sí. Yo lo veo totalmente diferente, digamos, un contexto del otro, como que no tiene nada que ver uno Nada que con ver. el otro. Pacho, a Tampoco ver, tiene que ver con sus objetivos. desde ya. Líderes actuales, ahora, hoy en la Argentina. ¿Puedo No. anotar? A ver. No veo líder. A ver, espera, no veo. En la política no veo líderes. Veo veo políticos bien instalados. Por ejemplo, Daniel Scioli para mí es un político muy respetable, que tiene un buen futuro y que tiene muy claras sus ideas. Indudablemente la presidenta, sin duda, es una persona que tiene mucho predicamento en sectores amplios, ¿no es cierto? La gente hablaba de la gran derrota del gobierno en la elección, pero había ganado en todo el país, ¿no es cierto? O sea, además la suma de los votos le daba el triunfo, digamos, Sí, 54,4%. del gobierno. No, en la última elección, En la última, en la sí. que supuestamente había sido una derrota del gobierno.
Y le fue, las legislativas, decimos. le fue tan poco mal que tiene, por ejemplo, mayoría propia en diputados. Te quiero decir, la presidenta indudablemente tiene un apoyo importante. Y uno de los problemas que tiene la oposición es que no puede plantear ninguna personalidad con un atractivo suficiente como para liderar, digamos, el fastidio o la reacción de la gente contra el gobierno. Sí, bueno, Pacho, ya estamos lamentablemente cerrando el programa, te agradecemos muchísimo. No va a pasar un año para invitarte de nuevo para estrenar la temporada, que esta es la 10ª. Y yo elijo como líder de nuestra cultura a Pacho Donel. No, tampoco. Muchísimas gracias, ya volvemos. Gracias. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Metro, como siempre. Muchas gracias. Prepárate para disfrutar. 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y todoterreno, 7 helicópteros policiales y sanitarios, 10 hospitales móviles, 90 radares y 2.100 guardavidas están preparados para cuidarte. Buenos Aires, activa como nunca. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Una vuelta.